En relatos de historias asombrosas te hablaremos sobre el submarino Titán, el cual ha desaparecido. Bienvenidos. El pasado domingo a las 6:30 de la mañana aproximadamente, desapareció el Titán sin dejar ningún rastro alguno. La comunicación se cortó de repente. El día jueves era plazo de los 4 días de las 96 horas que tenían de oxígeno ese submarino, y parece que el tiempo se ha terminado. En este submarino iban 5 personas que habían pagado 250,000 euros cada uno para viajar a las profundidades del océano Atlántico a 4,000 metros de profundidad para ver el Titanic. El famoso barco que se hundió hace más de 100 años y el cual al día de hoy parece que su maldición perdura. De momento no hay ni rastro de este submarino. Te voy a contar algunos misterios y curiosidades acerca de este submarino del cual se está hablando mucho estos últimos días. Comencemos por el principio, porque a este relato de historia asombrosa es un poco extraña. Un submarino llamado Titán, desde pequeñas dimensiones, desapareció el 18 de junio de 2023 mientras exploraba el fondo cerca de donde está hundido el Titanic, en el Atlántico Norte. Un lugar completamente remoto, un lugar poco accesible porque está bastante alejado de la costa, y que este submarino también se estaba adentrando en las grandes profundidades de este océano. Todo se complica. Cuando más o menos estaban a unos 1,400 a 1,500 metros de profundidad, bajando para explorar el Titanic, este famoso barco que se hundió el 14 de abril de 1912, pues perdieron comunicación con este submarino y desde ese día no se sabe completamente nada. Todos estos días la Guardia Costera de Estados Unidos ha estado en conjunto con la Guardia Costera de Canadá investigando toda esta área, barriendo más de 4,000 kilómetros cuadrados desde el mar y aire, con aviones especializados, con radares incluidos, para intentar detectar algún tipo de movimiento o sonido, y lo encontraron. Parece que hace unos días encontraron una señal que se repetía cada 30 minutos, como un golpeteo. No pudieron asegurar que fuera el submarino, pero venía desde esta zona. Nadie sabe a ciencia cierta qué puede ser, pero es muy extraño que un sonido repetitivo cada 30 minutos venga de un lugar donde ha desaparecido hace unos días. Puede ser que estuvieran dando golpes, puede ser que fuera un animal, puede ser tantas cosas que de momento no se sabe nada. En este submarino viajaban 5 personas, entre ellas el CEO de la compañía, el fundador, que se supone que era el que podía controlar todo. El que sabía cómo funcionaba todo, y aún así, de repente, la comunicación se cortó. Desde ese instante se ha intentado buscar el submarino de muchas maneras, pero casi todas han fallado, ya que donde están buscando es prácticamente imposible encontrar nada. Este submarino contaba con 96 horas de oxígeno, unos 4 días aproximadamente, y hoy hace unas horas concretamente, cuando veía este video, se ha complicado a esas horas. En teoría ya no habría oxígeno, pero claro, todos estos datos son un poco matemáticos.
que se calcularon para dar un rango en las especificaciones del submarino, pero nadie declara que esto sea completamente real. Hay muchas formas de consumir oxígeno rápidamente y no se sabe realmente si seguían vivos. Una de las posibles teorías más que se han desarrollado a lo largo de estos días es que el submarino, cuando perdió comunicación directamente, implosionó. Cuanto más bajas hacia las profundidades del océano, más cantidad de agua hay encima de ti. Eso quiere decir que se está haciendo una presión constante contra las paredes del submarino. Si hubiera una grieta, por pequeña que fuera, la cantidad de presión que hay en esas profundidades haría que el agua se entrase increíblemente rápido y aplastase todo, por lo cual mucha gente afirma que desde el momento en que se perdió la comunicación, directamente el submarino explotó, implosionó y las paredes se han dividido entre todo el océano, por lo cual sería imposible encontrar casi nada. Esto, como digo, son todo teorías. No hay nada seguro ni confirmado porque al final no se ha encontrado nada a la hora que estoy subiendo este programa. Acerca de este submarino es todo muy extraño. Era un submarino bastante pequeño, hecho de fibra de carbono, también de titanio, y con algunas partes que podían dejar mucho que desear para algunos expertos. Y es que el control, el mando, la forma de manejar este aparato era a través de un mando de consola que estaba ligeramente modificado y con él se controlaba directamente para adelante, para atrás, para los lados. Mucha gente afirma que también ha podido ser una de las causas la precariedad de algunas cosas que habían en el submarino. Este submarino tampoco estaba homologado según algunas instituciones para poder navegar y adentrarse en esas profundidades del océano. No había ningún certificado, ninguna acreditación homologada para esto, ya que era una forma experimental de bajar a este Titanic. Cada persona que entraba en este submarino era obligado a firmar un documento en el cual no se iba a responsabilizar a la empresa si pasaba algo, si alguien moría, si explotaba directamente, porque era un submarino experimental. 5 millonarios entraron en este submarino pagando cada uno $250,000, que era el precio de este año. Además, este último viaje, que es noticia, era el último del año, ya que a partir de ahora la temporada se iba a cerrar, ya que iba a venir una ola de frío y por las zonas donde están sumergiéndose se llena de iceberg, como pasó hace más de 100 años con el Titanic, o esa es la teoría. En internet puedes encontrar videos cómo era el submarino por dentro, de cómo era la rutina para adentrarse en estas profundidades a 3.800 metros bajo el agua, 3,8 kilómetros, que es donde descansan las ruinas del Titanic, dividido en dos partes, ya que al hundirse se dividió por la mitad y cada parte fue casi 600 metros de la otra. Y en el fondo del mar se encuentra un lado, se encuentra el otro y en el medio pues un rastro de objetos perdidos, que es muchas veces donde han surgido estas piezas de museo que se encuentran expuestas en algunas partes del mundo. A las 6 de la mañana aproximadamente, ese domingo 18 de junio, fue cuando empezó esta expedición hacia las profundidades del Titanic. 1 hora y media más o menos aproximadamente desde este submarino inició la inmersión. Dejaron de tener comunicación con él. Había unas instrucciones claras.
y es que si se perdía la comunicación en algún momento, tenían que subir otra vez y abortar la misión. En vez de abortar la misión, el submarino nunca subió al parecer. Y aquí es lo extraño, ya que si se hubiera perdido la comunicación por algún problema técnico, simplemente el submarino hubiera emergido y hubiera esperado instrucciones. Por otra parte, como cosa rara, es que este submarino no puede abrirse desde la parte de dentro, ya que va sellado completamente desde fuera. Esto sí que es una locura, ya que si este submarino, por la razón que fuera, hubiera acabado perdido en alguna parte de este océano, nunca hubieran podido salir vivos, ya que el oxígeno se hubiera acabado de igual manera, porque va completamente cerrado desde fuera con tornillos. También hay que decir que no es la primera expedición de este Titán, de este submarino, que es de los pocos en el mundo, o si no por decir el único, que puede bajar a estas profundidades con tantas personas. Había bastantes exploraciones a lo largo de los años y casi todas habían tenido algún desliz que otro, no tan grave como el último, que no se sabe lo que ha pasado aún. Pero siempre había algún problema técnico de comunicaciones, se había retrasado, se habían quedado incluso atascados por las corrientes. Incluso hay rumores de que semanas atrás, antes de esta última excursión al Titanic, se produjese un error estructural que estaba intentando arreglar, pero no se sabe si al final lo terminaron de solucionar del todo o por las prisas antes de que acabase la temporada para poder viajar al Titanic lo hiciesen sin ningún tipo de seguridad y al final haya ido a un problema mayor. La pregunta que se ha hecho mucha gente estos días es por qué no han bajado buceadores a intentar ayudar a este submarino. Y es que es imposible bajar a esas profundidades. Para que se haga una idea de lo difícil que es, te voy a contar una cosa, y es que el récord máximo de un buceador es de 332 metros y es algo muy difícil y muy arriesgado de conseguir, ya que para subir tardó 14 horas en hacer descompresión. Tú no puedes bajar tan profundo y subir. Hay que hacer una descompresión de seguridad que dura hasta 14 horas para que el nitrógeno de tu cuerpo no te haga explotar básicamente por la presión. Eso es lo primero. El submarino nuclear con el récord de profundidad más alto, ¿sabe cuánto es? Es de 1000 metros. Y este submarino que ha desaparecido ha bajado casi 4000. Así te puedes hacer una idea de lo difícil que es rescatar a alguien que está a casi 4 kilómetros por debajo del agua. Es prácticamente imposible, aunque hubiese encontrado el lugar exacto donde está. Imagina que se ha quedado atascado en el Titanic, que es una de las posibilidades. Imagina que se ha enganchado con algún hierro o con alguna red de pesca, que se haya quedado clavado con las corrientes, aunque supiese dónde está exactamente, cómo lo sacan. Es prácticamente imposible y eso es lo que muchos científicos y técnicos estaban intentando decir a los medios de comunicación los últimos días. Pero claro, a nadie le gusta decir que no hay solución y que no hay ninguna posibilidad de salir con vida de ese infierno. Este submarino contaba con bastantes medidas de seguridad de última generación para poder bajar a estas profundidades, pero entre las que me llama más la atención es el tema del lastre. Para bajar iba con pesos, iban con algunas barras como si fueran de plomo, que en el fondo del mar la soltaban para poder emerger.
algo un poco rudimentario para lo que nos solemos imaginar cuando hay un submarino que baja a estas profundidades, ya que mucha gente también asegura que si este lastre no ha podido ser soltado, ¿qué ha pasado? El submarino no podía subir, aunque realmente hay varios métodos para soltar ese lastre. Uno era automático a través de un motor y otro era manual a través de un sistema hidráulico, como si fuera el pedal del freno de tu carro. Es algo difícil que fallen estos sistemas, pero claro, a esa presión y a esas profundidades nada se sabe. John Mulger, contraalmirante de la Guardia Costera de Estados Unidos, dice que aunque se haya acabado las reservas de oxígeno, ellos no van a desactivar esta búsqueda mientras haya algún mínimo de esperanza de que estas personas sigan con vida. Creo que hay dos opciones variables. Si una es que en ese momento de la desaparición de ese domingo el submarino haya implosionado completamente, quiere decir que nadie ha sufrido. Nadie ha notado nada porque eso se aplasta y explota. Es que es no sé, tiene que ser algo increíblemente extraño. Y la segunda es que sean conscientes hasta el último minuto de que se están quedando sin oxígeno y están atrapados, atascados en las profundidades, al final de un lugar muy reducido donde 5 personas estarían en constante lucha por quién sobrevive más. Pero ¿quiénes eran los tripulantes de ese submarino? ¿Quiénes viajaban? Pues básicamente eran 5 personas millonarias que pagaron una cantidad de 230,000 euros para asistir a este increíble submarino Titán, sumergido a 4,000 metros de profundidad, un viaje de lujo de 8 días y 7 noches en un sumergible que realmente son varios días. Eran en el barco nodriza y los demás eran en preparación. Un plan que falló más o menos 2 horas después de la inmersión. Eran 5 tripulantes. Shahzada Dawat era uno de los empresarios más ricos de Pakistán, acompañado de su hijo Suleiman. Junto a ellos, además, también se encontraba el famoso aviador británico Hamish Harding. También en este submarino viajaba el explorador francés Paul-Henri Naugolet y el consejero delegado de la compañía, el CEO de Oceans Gate llamado Stockton Drogos, que era el creador, el fundador y el que pilotaba este submarino cuando desapareció. Y es que, como decía antes, el Titanic se hundió el 10 de abril de 1912, pero se hundió dejando un saldo de 1,496 personas de las 2,208 que iban a bordo de la nave. El naufragio ocurrió en el norte del Océano Atlántico, aproximadamente a 600 kilómetros de la costa más cercana llamada Terranova, una isla en la provincia canadiense del mismo nombre. ¿Te imaginas estar a 4,000 metros de profundidad en un cilindro con 5 personas, con una única ventaja en la que si te asomas ves la nada porque solo hay oscuridad, con sonidos retumbando en tu cabeza de que cada vez más está comprimido? Es una auténtica locura esto que está pasando y no sé cómo acabará. Puede haberse quedado atascado en cualquier lugar cerca del Titanic, o incluso no haber llegado nunca y haber explorado o implosionado mientras bajaba. Algo muy raro, ya que las medidas de seguridad estaban destinadas para que subiese a la superficie si había algún tipo de problema de comunicación. Había cosas raras en este submarino.
Había cosas raras de construcción, habían cosas raras del manejo, pero ya había hecho más de 30 inmersiones hacia este lugar. ¿Por qué fallar ahora en este último viaje de este mismo año? Algo muy raro. Hay cosas que no cuadran. Algunos dicen que ovnis bajaron y se llevaron el submarino. O hay muchas otras más especulaciones acerca de esto. Hay gente que afirma cosas muy extrañas desde que han querido hacerlo aposta, que habían visto algo que no habían de ver, incluso que el Titanic no se llamaba Titanic. Esto es una teoría muy loca, pero si no lo sabes, mucha gente afirma que el Titanic se llamaba Olympic y era su hermano gemelo, el cual J.P. Morgan, que era el dueño de estos barcos, cambió entre sí para poder cobrar un seguro millonario. Entonces, básicamente se hundió a posta. No hay ninguna grieta de iceberg. Si ves las imágenes que hay en el fondo del Titanic, esto es una de las teorías de conspiración más locas, que el Titanic no es el Titanic, sino que es otro barco. No quiero entrar tampoco en detalle de esto, que hay que tener un poco también de tacto con lo que está pasando, ya que realmente no se sabe. Una de las cosas más locas que he leído, que Wendy Rush, la esposa de la persona que se encargaba de dirigir este sumergible, era tataranieto de una de las parejas más famosas que murió en el Titanic hace más de 100 años. O sea que hay cosas que parecen estar relacionadas, coincidencias, cosas muy turbias y muy extrañas, ¿no te parece? Mucha gente también asegura que puede ser debido a la maldición del Titanic. Ya entramos un poco en teoría conspiratorias. Y es que esta zona suele estar frecuentada por este tipo de sucesos paranormales, extraños, desapariciones, al igual que el Triángulo de las Bermudas. Hace más de 100 años el Titanic se hundió y todavía es posible que se lleve a la gente con él. Aunque hayan pasado tanto tiempo, quizás estas personas que descansan allí no quieren que la gente baje allí. Curioso, ¿verdad? Esto es lo que afirman la mayoría de expertos y lo que han dicho, que a esas profundidades no existe tecnología en estos años para poder sacar con vida a nadie. La última hora que te puedo contar acerca de este submarino es que siguen las labores de búsqueda y están investigando toda la zona, tanto por aire como por mar. La última hora es que un submarino a control remoto proveniente de Francia llamado Victor está en las inmediaciones para intentar bajar al Titanic él mismo a través de un cable en el que se controla. Es remoto, no hay nadie dentro para intentar sumergirse a esta zona, a ver si encuentran algo, a ver si este submarino atascado de alguna forma o simplemente encuentran los restos. La última hora es esta. Todavía no se sabe si ha bajado, si ha encontrado algo, porque cuando estoy grabando esto no hay ninguna noticia nueva. La información va cuenta a gotas. Puede ser que desde el principio fuera una locura meterse ahí. Una de las muchas preguntas que también se ha hecho la mayoría de las personas es que ¿cómo es posible que este submarino nos llevase un GPS, nos llevase algo para poder comunicarse? Y es que a esas profundidades el agua salada hace barrera completamente. Incluso los submarinos militares tienen que desplegar boyas enormes para poder comunicarse con tierra. Por eso estos submarinos tan pequeñitos como el Titán es muy difícil que puedan comunicarse a largas distancias. Por eso se suponía que estaba en conexión directa con este barco en nodriza. Pero más allá de eso, si se ha perdido la conexión por algún motivo, es posible que por muchos GPS que tenga pueda comunicarse con nadie, ya que al igual la señal no puede llegar o incluso puede ser
un fallo técnico debido a la alta presión allí abajo haya hecho que el sistema se haya roto, o incluso lo más probable es que el submarino haya implosionado y por eso no hay ningún tipo de GPS, ni señal, ni nada. Pero hasta ahora no se sabe nada, tampoco se puede asegurar esto. Hoy en Relatos de Historias Asombrosas te dejo esta inquietud sobre qué fue realmente lo que pasó con este submarino, el Titán. Hasta pronto.